Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día celebramos la vida de Santa Brígida de Suecia, una mujer muy grande. Es nada más ni nada menos que una de las patronas de Europa. Nace en Suecia en el año 1303, casada con un noble llamado Ulf, y del cual pues tiene 8 hijos. Ya antes de los 14 años está casada con él y empiezan pues a compartir una vida. Brígida desde los 7 años tiene una visión de la Reina de los Cielos, de Nuestra Señora. A los 10 años tiene un sueño donde Jesús le habla de la pasión y lo ve crucificado. Empieza a ser una mujer que ama a Jesús en su pasión y tiene un espíritu muy lindo desde pequeña de búsqueda de Dios. Se casa, tiene 8 hijos, invita a su marido a vivir una vida en Dios, y una de las hijas de ella, Santa Catalina de Suecia, llega a ser santa también, y llevan vida piadosa. Después con su esposo hace una peregrinación a Santiago de Compostela en España, y a la vuelta su esposo casi muere allí. Se recupera un poco, pero después dicen los dos que se consagran a la vida religiosa. Apenas van a empezar esta vida religiosa, muere su marido, y ella sí está como 4 años en una vida entregada al encuentro con Dios. Allí empieza a vivir en el monasterio cisterciense de Albastra hasta 4 años, y después empieza a través de llegar a un canónigo muy santo que le dice que sus visiones son de Dios, y más adelante con un prior Pedro que la acompaña en su vida, empieza a hablar de todas las visiones que va teniendo, de todos los anhelos en Dios. Funda una comunidad allí, una orden religiosa de hombres y mujeres a base de monasterios dobles, y también bajo la regla de San Agustín, orden que se aprueba el Papa Urbano V. Pasa 24 últimos años de su vida en Roma, en donde muere el año 1373. Es una mujer muy grande. Ayer veíamos a Santa María Magdalena, hoy tenemos a Brígida de Suecia, una mujer mística que buscó a Dios con todo su corazón, siendo casada, con hijos, después viuda y después religiosa, y con su hija que también llega a ser santa, y también pues enseñándole a sus hijos el encuentro con Dios. Hoy la Iglesia nos invita a la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto y producirá el 100, el 60 o el 30 por 1. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para que podamos saborear esta palabra que se acaba de proclamar. Pidámosle a Él que venga a llenar lo más profundo de nuestro ser, que nos abra el corazón, el oído, no solo para oír, sino para ir más allá y escuchar la palabra, con el entendimiento, con la inteligencia, con la capacidad de los sentidos, pero el corazón reposando en lo más profundo de la enseñanza que nos da hoy. Acuérdense ustedes que anteayer, pues ayer celebramos a María Magdalena, pero antes habíamos escuchado la proclamación de la parábola del sembrador. Es el primer momento, y hablábamos de la capacidad que tiene esa semilla en distintos 4 terrenos. Ayer no se proclamó el Evangelio intermedio porque pues veíamos el Evangelio de María Magdalena, pero tenía que ver porque el Jesús habla en parábolas. Y hoy se tiene el tercer momento donde Jesús a solas explica la parábola del sembrador a sus discípulos y muestra cómo son estos 4 terrenos. Entonces viene a darnos hoy la explicación clara. Por eso este primer momento miremos todos los detalles que nos llaman la atención, qué nos sirve, qué elementos de estos que explica Jesús, de estas 4 divisiones, no habíamos comprendido. Hoy escuchamos algo que nos llama la atención, qué palabra, qué verbo, como siempre. Tratemos de
hacer 2 proclamaciones y después reconstruirla otra vez mentalmente todo el texto para ir grabando en el corazón la palabra y para ir entendiéndola mejor. Para que podamos hacer nuestra meditación, que es el segundo momento. Hoy Jesús entonces viene a darnos la explicación y les dice, vengan ustedes y les explico qué significa la parábola del sembrador. Hemos hablado, y la iglesia siempre ha enseñado, pues el sembrador es Jesucristo. La semilla es su palabra. Los terrenos son nuestros corazones. Eso es claro, eso es la síntesis de la explicación básica de esta parábola. Pero Jesús quiere mostrarnos entonces cómo son este tipo de terrenos. Habíamos profundizado que esta semilla de Dios en sí es muy potente y genera vida y hay que entenderla con la capacidad que tiene. Dios y su palabra, pues para aquel que lo recibe con todo el corazón y que lo deja entrar en su vida, pues entra y hace la obra que tiene que hacer. Pero como Dios respeta la libertad humana, entonces el rendimiento de esta semilla, el que esta semilla logre entrar, pues tiene que ver con la apertura de corazón, con la escucha, no solo de oídas, sino con la escucha de la palabra. Por eso aquí se nos hablan oído como de 4 clases de espíritus. Y cuando hablo de espíritu, hablo del centro, la mitad del medio, el lugar central de la vida, no solo, y hablando pues de espíritu como corazón, como el centro del ser, no el órgano vital, que es importante para el cuerpo, sino el lugar más sagrado, ahí donde Dios viene a morar en nosotros, donde viene a hablar. Pero como todos no somos iguales, como si somos compuestos de cuerpo y alma, pero el alma a veces la tenemos aletargada, como dormida y no vemos la vida del espíritu, puede pasar que teniendo una capacidad de recibir a Dios, le cerremos las puertas. Y ahí pues Jesús empieza a hablar como 3 tipos de respuestas de terrenos o de corazón o de alma que se cierran a Dios por un montón de circunstancias que va dando en los detalles. Y hay un terreno que ese sí está dócil, escucha no solo de oídas, sino que escucha y quiere vivir en Dios. Entonces, hoy 4 clases de espíritus y empezamos mirando el de los caminos. Entonces empieza aquí a hablar como si uno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y se roba lo sembrado. Acuérdense ustedes que Jesús hablaba de unos pájaros, esos pájaros que llegan a los caminos y que están ahí en esos cruces de caminos y la semilla queda ahí como muy listica para comérsela. Y esos pájaros tienen que ver con aquellos que entran en las seducciones del mundo de muchas maneras, no están interesados. Pueden oír un poquito, pero no les interesa la propuesta de la palabra de Dios porque están a sus anchas. Por eso es de los caminos amplios. Acuérdense, el camino de la perdición es amplio, el camino de Jesús es la puerta estrecha, el camino estrecho. Esos caminos tan anchos pues son lugares de pájaros. En este caso pájaros son todas las disipaciones de vivir en el mundo y de lo que ofrece el mundo, tomándolo como la concepción de Juan. El mundo con todo lo que trae, las concupiscencias de la carne, de los ojos, la arrogancia del dinero, la triple concupiscencia, que cuando no se busca la vida de Dios, pues se le da largas y se quiere caminar anchamente en proyectos muy humanos, lejos de la voluntad de Dios. Disipaciones del mundo, propuestas del maligno, propuestas no del Espíritu de Dios. Por el contrario, son proyectos muy humanos que siguen pegados en esa vida pasada desde la caída, cuando el ser humano prefirió sus propios proyectos al proyecto de Dios. Jesús viene hablando entonces aquí como el maligno viene a arrebatarla, se roba lo sembrado, se lo roba. Son almas y espíritus que no han comprendido el valor que tienen, que no comprenden que son templos de Dios, y nos puede pasar a usted a mí, no lo digo por juicios. Aquí hay como 4 circunstancias que pueden pasar y uno no puede decir, es que eso es para los otros. Uno tiene que mirar en qué momento de la vida ha sido distintos terrenos, porque también en la vida de uno puede haber estado en distintos momentos de terrenos y puede llegar la conversión y volverse un terreno fértil. Pero entonces, ¿será que el enemigo nos ha robado la palabra, el mal, con tantas invitaciones del mundo y tantas cosas? ¿Ha habido un momento donde se nos quita esa presencia de Dios? Esa es parte de la meditación también. Entonces, sembrado al borde del camino, pájaros, disipaciones, propuestas, muy en contra de la voluntad de Dios, y nos meten en un círculo vicioso de creer que el mundo está aquí
y en aquello también de qué le vale al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma, es decir, no valorar el alma. Y el alma aquí es el corazón, el centro del ser, el lugar donde Dios viene a morar y a hablarnos íntimamente. Escuchamos, pero puede que estas disipaciones nos quiten aún la más mínima intención de querer caminar en Dios. Es por eso que cuando en la vida permitimos vivir en muchas cosas y probar todo y vivir de muchas formas, nos puede hacer mucho daño. Y eso hace que el que quiera vivir de esa manera en caminos anchos, pues lo que es estrecho y lo que parece como de otra época, la palabra de Dios, eso es para otros, yo me dedico a vivir y a los placeres. Ese es el primer terreno, totalmente egoísta, centrado en sí mismo también. Aparece entonces también el terreno pedregoso, que significa esta escucha y que se acepta enseguida, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Imaginémonos un terreno que por encima parece muy bonito, se ve tierrita. Y entonces el sembrador tira la semilla y parece que va a dar buena cosecha. Pero cuando va a ver la cosecha, o más bien cuando va a ver el crecimiento del árbol, encuentra que él no midió y no tenía profundidad. Hay tan poquita tierra que trata de pegarse las raíces y llega a un momento que se emociona en un primer instante y después no tiene dónde pegarse, porque hay tantas piedras que viene el sol y viene el agua y se quema la raíz. Y entonces son esos primeros arranques de tratar de perseverar en Dios, de querer escuchar su palabra, pero hay mucha aridez, hay muchas piedras. Esto también lo muestra Jesús en alguna locución hablando de los que en Israel se creían muy doctos y tenían un afán de seguir a Dios, pero cambiaron la piedra de la ley, que era la enseñanza de Dios, por piedritas de mandamientos humanos y de visiones muy humanas de la religión como ellos la querían vivir y presentar. Y entonces tenían un primer momento de vivir en Dios, pero resulta que no tenían perseverancia y no caminaban en santidad, porque decían una cosa y hacían otra. Un poquito que no se nos queda a nosotros como también mirando que si en algún momento queremos seguir a Dios y vamos, pero nos falta tierra donde sembrar la raíz, nos falta perseverar no solo la oída, la escucha, bajar del entendimiento al corazón la palabra y ver esta propuesta de Dios para responder con frutos y en procesos de perseverancia y al final dar frutos. Tendríamos que mirar qué piedras también han venido al camino, primero qué pájaros, ahora qué piedras. Y también en el tercer momento las zarzas que vienen, significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, la ahogan y se queda estéril. Zarzas sí que hay, espinas. Esas espinas vienen a ser también como punzaciones al alma. Se quisiera en algún momento buscar a Dios, el alma está como gritando y tratando de salir, pero hay mucha zarza y mucha espina. Y esas espinas son todo esto que nos dice aquí, afanes de la vida y seducción de las riquezas. También una propuesta del mundo y es el ahogar todo un movimiento que tiene el alma de respuesta a Dios. ¿Será que nos está pasando eso? ¿Nos ha pasado en otro momento? Está en nosotros quitar esas espinas, moldear el terreno y con perseverancia, paciencia, pedirle a Dios la gracia, la respuesta cotidiana y de que se quiten las idolatrías, porque estas zarzas son idolatrías del corazón. Cuando uno no comprende el dinero en su función de medio para la vida y que también es una bendición, pero cuando se pone todo el corazón en él y se hace lo que haya que hacer por conseguirlo por sí mismo, se vuelve una idolatría y es una zarza que ahoga. Se cambia el Dios verdadero por un Dios que es falso. Lo mismo en las sensualidades de la vida, en un montón de cosas, en un montón de afanes del corre-corre, porque hay que hacer esto y esto y esto y esto. Nos descuidamos y nos llenamos de espinas el camino del corazón y no escuchamos la palabra. Pero viene el cuarto terreno y esa es la invitación a que miremos si también lo hemos sido o lo podemos ser, porque cada día hay una posibilidad de transformar el corazón. Estos terrenos que escuchan la palabra, la entienden y dan fruto del 160 o 30 por 1. Seguramente ustedes y yo, si estamos haciendo esta lección divina, le pedimos a Dios que podamos dar esta respuesta, que seamos de estos corazones que escuchamos su palabra,
Aquí hacemos un ejercicio con la palabra de Dios. En la Eucaristía se proclama la palabra, la liturgia de las horas, la oración con las Sagradas Escrituras. Y cuando hay perseverancia, se va moldeando esta tierra. Hagamos de cuenta que se ara la tierra, se mira que tenga buena profundidad, se adecúa con los minerales, con lo que se puede hacer, preparar bien la tierra, una tierra negra, una tierra abonada, una tierra de humus, pues también, una tierra orgánica, donde se pueda pegar la semilla, donde pueda echar raíces. Pues ese es el corazón de nosotros si escuchamos a Jesús. Y ya hemos arado el corazón porque queremos buscarlo. Y disponemos de los químicos, de los abonos necesarios para abrir este corazón de par en par, para que esta semilla de Jesús se pegue. Y demos producción. Y ahí está la vida de los santos. Ahí está la vida de Santa Brígida hoy. Una mujer que desde niña dosificó su corazón, se consagró a Dios como esposa, como madre, después como viuda, después como fundadora, fue dando respuestas del 100%, hasta más. Y ella, Santa María Magdalena y los santos que hemos visto, son los ejemplos de estos terrenos que escuchan a Dios, porque perseveran en la búsqueda de Él, porque no se afanan por las cosas del mundo, por zarzas, riquezas y comodidades, por los caminos amplios, por las piedras que no dejan que la raíz se pegue a la tierra. Ustedes y yo vamos en un proceso de conversión. La palabra nos debe mover a decir, bueno, ¿cómo abro yo mi corazón? ¿Qué tipo de espíritu soy? ¿Aquel espíritu que quiere abrir el corazón? ¿O que todavía estoy con piedras, con esos pájaros que me quitan cualquier motivación de seguir a Dios? ¿O con tantas zarzas y tantas espinas del ritmo de la vida, del afán de muchas cosas, pero no el afán de Dios? Y resulta que si hay una necesidad primera del corazón, es la búsqueda de Dios. El sembrador salió a sembrar. Hoy está sembrando. Hoy ustedes y yo recibimos esta palabra que nos da la iglesia. ¿Cómo respondemos? Es una invitación para todos. Para todos. La semilla de por sí es la palabra de Dios. De ella no hay nada que decir, es perfecta porque es de Dios. Viene la respuesta. Hemos sido en algún momento, puede ser varios tipos de campos. Pero hoy el llamado es para que miremos nuestra fertilidad, nuestra capacidad de escucha, nuestra humildad del corazón, nuestro reconocimiento del pecado, y en ese reconocer pecado es quitar zarzas, quitar espinas, pájaros y piedras que ahogan y asfixian la palabra, con situaciones concretas, porque ese nombre ya lo tiene que poner cada uno de nosotros, situaciones reales que no han permitido que demos los frutos que deberíamos dar ya, tal vez a los años que tenemos, con la evangelización que tenemos, lo digo también por mí como sacerdote, cuánto no debía haber dado yo ya frutos, y me falta aún mucho, porque aparecen las zarzas, porque aparecen los caminos amplios y los pájaros, porque aparecen muchas cosas muy llamativas, pero resulta que el alma está gimiendo y está gritando que quiere vivir en Dios, que quiere ser terreno dócil para Dios. Miremos la vida hoy de Santa Brígida. Buscó a Dios con todo el corazón, peregrinó, oró, tuvo visiones, tuvo profecías también, tiene muchos escritos, pero eran parte del encuentro con Dios, de un alma que fue tan modelada por Dios, que dio una respuesta grande y generosa, y Dios mostró los signos de su presencia en ella. ¿Qué signos de la presencia de Dios mostramos en nuestra vida? Es también mirando qué tipo de planta se ha sembrado en nuestro corazón. O por el contrario, nuestro corazón está árido, reseco, ni siquiera pues como para poner la semilla, porque no está ni abierto un poquito. O por el contrario, hemos venido caminando y hoy queremos abrirnos totalmente a una siembra grande y generosa que Dios ha hecho en nuestro corazón. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que nos das en este día. Queremos ser tierra fértil, como estos prados verdes, Señor. Recibirte para formarte la vida de nosotros en una planta sólida que echa raíces y que producirá frutos de santidad. Queremos escuchar tu palabra. Enséñanos a tener un corazón abierto a ti. Nos has enseñado también a través de tu palabra que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, la ley nueva grabada en el corazón. No permita, Señor, que seamos esos corazones donde no entra
esta ley del amor, donde no entre tu presencia. Hoy te pedimos que nos ayudes a quitar las zarzas, tantos afanes, las piedras que nos asfixian, que no tenemos tierra donde se pegue la raíz, porque no tenemos constancia, y cuando vienen las dificultades renegamos de ti o te abandonamos, y mucho menos que caminemos en esos caminos amplios donde la semilla cae en el camino y los pájaros vienen. Enséñanos a ser buenos agricultores de este terreno que es nuestro corazón. Enséñanos a tener un oído para escuchar, no solo para quedarnos en las oídas, sino para escuchar perseverantemente tu llamado y responder más que el 30, más que el 60 y ojalá llegar a más del 100% en la capacidad de amarte, buscarte y dar frutos de santidad e invitar a otros también, siendo sembradores para que vengan, te conozcan, dispongan su corazón y todos vengamos a esta gran cultivo, a esta viña que dé frutos para ti. Amén. Cuarto momento, la acción. Como siempre que aparece esta palabra es revisar la vida. ¿Qué tipos de terrenos hemos sido en este momento de mi vida? ¿Qué tipo de terreno soy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está lleno de espinas, de zarzas? ¿Qué piedras me están ahogando la vida del espíritu? Porque hay cosas que no me dejan acercarme a Dios, como que me impiden ahí el caminar hacia Él. ¿O qué caminos amplios estoy caminando, en los que me estoy metiendo y vienen pájaros, en este caso el maligno, a quitarnos cualquier anhelo de santidad? Porque queremos vivir en un montón de proyectos que no son los de Dios, que Dios tiene para nosotros. Cada uno colóquele nombre a toda esta circunstancia y hoy pidámosle a Dios que nos dé la fuerza, con su gracia, dispongamos el corazón, lo haremos, preparemos el terreno para que esta palabra que hoy nos da dé fruto, para que el ejemplo hoy de Santa Brígida nos enseña a consagrarnos totalmente a Dios en las circunstancias de la vida. Ella primero fue esposa, niña consagrada a Dios, después esposa, madre, viuda y después religiosa. En los distintos momentos dio todo, más del 100%. Si tuviéramos que poner un porcentaje, ¿cuánto será que estamos respondiendo? ¿En qué porcentaje está mi respuesta a Dios? Metámosle a esto también matemática, así como nos lo da el Evangelio. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.